En nuestro grado de diseño de interiores creemos firmemente en la preparación del alumno en las materias gráficas, en las materias plásticas. Es decir, tanto en el aprendizaje de dibujo técnico y tecnológico como el dibujo artístico más plástico, digamos, ¿no? Pero tenemos claro también que no es un fin. El aprendizaje de estas materias las consideramos complementarias, las consideramos formativas, las consideramos satélites de lo que realmente confiere personalidad a nuestra profesión, que es el arte de proyectar, ¿no? Es la generación y el pensamiento proyectual. Y como tal, el conocimiento plástico está alrededor de ese interés por el proyecto. Pero tenemos claro que no es un fin, sino que es un medio. Debemos dotar al alumno de los conocimientos necesarios suficientes en grados de representación como para que posea una buena herramienta. Y al mismo tiempo nos valemos de ese aprendizaje, nos servimos de ello, para que el alumno adquiera conocimientos de otro tipo que no tienen que ver con digamos, con las habilidades propias del dibujo, sino que realmente nos servimos de ello para que el alumno aprenda las cualidades del espacio, es decir, el volumen, la transparencia, la atmósfera, la profundidad, el contraste, la luz, la perspectiva, todos valores que, mientras se aprende a dibujar, coinciden con los valores que manipulamos cuando estamos proyectando. Por tanto, hay que dotarle de un nuevo lenguaje y, como siempre que se pretende aprender un lenguaje, debemos empezar por el vocabulario, por generar palabras, por generar frases, por ser capaces de tener una cierta narrativa y, bueno, si se pudiera y todo fuera de manera exitosa, pues incluso generar poesía sería la clave. Eso traducido a nuestro lenguaje, es decir, el lenguaje plástico, que es el de los profesionales, el de nuestra profesión, no existe la narrativa hablada, sino que existe una narrativa plástica. Por tanto, equipararíamos y las palabras serían los pequeños bocetos, las técnicas de dibujo, nuestras frases ya serían dibujos un poquito más elaborados y la comprensión de cómo se maneja cada técnica y lo que se consigue a través de ellas. La narrativa sería conseguir que nuestros dibujos, nuestras producciones gráficas hablen, expresen y nos hagan sentir de alguna manera y nos transmitan, además de conocimientos, nos transmitan sensaciones, nos transmitan, puesto que la gran diferencia entre el interiorismo y otras experiencias de diseño es que la comprensión de cómo nos envuelve un espacio, de qué nos hace sentir un espacio, es tan importante que, como hay que expresarla plásticamente previo a su realidad física, para que se comprenda y para que el propio cliente y tú mismo como autor seas capaz de visualizar qué estás generando, pues tener la capacidad de expresarlo de alguna manera, insisto, como una especie de narrativa que nos haga sentir y previsualizar ese lugar. Por tanto, lo que hacemos nosotros, o lo que pretendemos nosotros, o lo que creemos nosotros, mejor dicho, creemos que la manera de poder enseñar todo esto o de transmitir todo esto al alumnado de una manera rápida es a través de producir una especie de engaño. Este engaño se produce de la siguiente manera. Nosotros utilizamos desde el principio un aprendizaje inverso. Vamos de la superexpresividad, de la abstracción, hacia la representación. Desde la expresión libre avanzamos hacia la representación y terminaríamos con un tema interpretativo. De tal manera que en primero se pretende aprender a transmitir, a dibujar de manera muy libre, hasta llegar a la abstracción, pasando por un montón de conocimientos representativos, y en segundo, todo eso se revierte hacia la representación de proyectos. Explicado de una manera más sencilla, empezamos
copiando y viendo la realidad existente, y tenemos que llegar a representar la realidad no existente, la que está proyectada pero no existe en ningún lugar. Utilizar el dibujo como medio para sacar a flote nuestras capacidades creativas. Por tanto, una frase que siempre decimos aquí a nuestros alumnos es: dibujo las cosas como las veo, no como sé que son. Esto nos lleva a que lo importante no es el qué dibujo, sino cómo lo dibujo. No es el qué represento, sino el cómo lo represento. La clave es el cómo, es lo que le da personalidad a nuestras producciones. Para terminar, nosotros el proceso de principio a fin lo apoyamos en 4 pilares. 1, que partimos de 0. 2, segundo pilar, el trabajo. A dibujar se aprende dibujando. 3, el pensamiento. Dibujamos para ayudarnos a pensar, y pensar ayuda a dibujar. Y por último, la emoción como último pilar. Necesitamos una mentalidad abierta, una mentalidad dispuesta a sorprenderse y una mentalidad valiente para, desde cero hasta representar nuestros proyectos con el máximo de realismo, pero con el máximo de sensación, transmitiendo el máximo de emociones. Soy Carlos Floriano Martín, soy profesor coordinador de las asignaturas de técnicas de expresión y representación en primero y en segundo del grado de diseño de interiores de la Escuela de Arquitectura de Madrid dentro de la Universidad Politécnica de Madrid. Muchas gracias.